iceberg de experimentos humanos que el mundo quiere ocultar. Como te había dicho previamente, si no sale el proyecto Abigail, está mal hecho ese top. Tiene que aparecer proyecto Abigail, tú. Es de a huevo que tiene que aparecer tú. No será un buen iceberg sin esa huevada, tú. A ver, ¿qué es esto? Advertencia este video. Bla, 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 bla. Ahí está la advertencia. No ver si eso, ¿no? Che, pero al parecer había escuchado que el proyecto Abigail era puro IA, que el IA ya existía desde antes, o sea, desde hace años, y que apenas recién se hizo la IA pública para poder ocultar huevadas de no sé qué, muchos misterios del internet. Pero a ver de qué trata este video, a ver qué temas aborda, a ver si es interesante, como dice Dali. Es una creepy. ¿En serio el proyecto de Vidal es una creepypasta? Yo me la estaba creyendo que sería de verdad, tú. Aunque sí sabía media rarilla, tú. Es que hay videos bien raros, güey, en el internet. Que sí parecen reales, pero en verdad no lo son. Son cosas muy curiosas, güey. Unidad 731 en Japón, lo más cercano al infierno en la Tierra, tiene un nombre. Uy, ¿sabes qué también deberíamos de ver? Creepypastas japonesas, güey. Uf, es que hay unas creepypastas muy buenas, tú. Había escuchado. Había escuchado una creepypasta que era de una mujer alta de 2 metros que te persigue y te descuartiza y no sé qué tanta huevada, tú. Súper turbio, Y man. esa es la Unidad 731. Era una instalación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Los prisioneros no También hay no es una creepypasta, esto es verdad, de un hombre que paró la no sé qué huevada de Chernóbil y que había sobrevivido y que tenía muchas huevadas, ¿cómo se llama esto? Mucha radiación en el cuerpo y lo mantenían vivo para ver cómo reaccionaba el cuerpo. O sea, literalmente lo tenían muriendo en vida, ¿no? Súper horrible. Pero eso no es tanto un. No, si es un experimento, no, era algo así. Sí creo que tendría que ver algo con esto. Porque si era una persona que vaya, estaba muriendo viva y no le dejaban morir, güey. eran personas, eran material para experimentos que no podrías siquiera imaginarte. Imagínate que estás atado, solo puedes resignarte a observar cómo abren lentamente tu pecho sin anestesia. Después abren tu Sí, man, imagínate en los tiempos de antes cuando no existía la anestesia. O te noqueaban o así vivo, güey. No, era horrible, güey. No me lo quiero ni imaginar, güey. O sea, simplemente imaginármelo ya como que me da cosa, güey. Se me revuelven las tripas. Ahora imagínate sentirlo en carne. No, es horrible, hermano. vientre con un afilado instrumento. Notas tus órganos latiendo, pues ya estás completamente abierto. Tu interior se ve funcionar. Tú mismo presencias eso con tus propios ojos. Después sacan uno de tus órganos frente de ti, solo para ver tu reacción y cuánto tardas en morir. Pues cosas de ese tipo son los Uf, qué experimentos que horrible. realizaban en la unidad 731. Imagínate con el corazón. Ah, la mierda, güey. Que lo veas latir, güey. Te lo pongan en la mano. Ah, la mierda. No, qué horrible, güey. No. Infectaban a los prisioneros con peste bubónica, antrax, colera, y cuando dominaban una bacteria la probaban con poblaciones, lanzaban pulgas infectadas desde aviones sobre aldeas enteras. Miles de personas murieron sin entender qué demonios había pasado. Otros tantos experimentos consistían en exponer extremidades a temperaturas bajo cero. Mojaban brazos con agua helada, los exponían al invierno hasta que la piel se volviera dura y negra. Les cortaban los brazos, piernas, dedos y los pegaban en otros lugares solo para ver si podían funcionar. La mayoría evidentemente no sobrevivía ni siquiera a los minutos. Pues aquí en este mundo se podría imaginar que cortarte un brazo y después pegarlo a tu espalda sería una buena idea. Así que ¿Qué? sí, se ¿What? podría decir que Espérate, ¿cómo que a la espalda y por qué a la espalda? ¿Qué función tendría un brazo a la espalda? O sea, ¿para las caídas o qué mierda? What the fuck? a los humanos como legos, y eso solo es una pequeña fracción de lo que realmente ocurrió ahí, puesto que hay cosas que nunca salieron a la luz y probablemente nunca saldrán. Proyecto MK Ultra fue un programa secreto de la CIA iniciado oficialmente en 1953, en plena paranoia de la Guerra Fría. Estados Unidos tenía miedo que la Unión Soviética y China hubieran descubierto cómo controlar la mente humana, así que la CIA decidió hacer lo mismo, al querer adelantarse a un avance que aún no existía tan siquiera. La tarea era bastante simple, buscaban crear asesinos programados, espías incapaces de hablar bajo tortura, personas con recuerdos implantados, básicamente robots humanos, y no lograron robots perfectos, What the fuck? Bueno, sí, es que bueno, tiene sentido, era la guerra, tú. pero sí lograron tener el puesto de uno de los experimentos más atroces hechos por el ser humano. A ver, la CIA quería humanos de élite, y para lograr eso, sometieron a personas a diferentes experimentos. Los ¿Sabes a qué me recuerda esto? Tipo algo de Outlast, güey. Uf, sale a ver un iceberg de Outlast. Sé que lo jugué hace como un año y pico, pero estaría muy bueno ver un iceberg de Outlast, güey. Porque esto me recuerda mucho a Outlast, porque por lo que me acuerdo, también te digo, nada, bueno, me acuerdo de mucho, lo jugué hace como un año. Hacían experimentos para afirmar de que la gente era muy. Al chile ni me acuerdo, güey, ¿para qué te miento? No me acuerdo, pero hacían experimentos con teles y huevadas así, man, porque querían como que una deidad, algo así, no me acuerdo. ¿Cómo que un año? Sí, viejito, hace un año no jugué Outlast, ¿no te acuerdas? Estamos viejos. Sí, ya pasó el tiempo, güey.
Se encerraban semanas enteras en habitaciones alcochadas, sin luz, sin sonidos, sin contacto humano. No suena grave, la verdad es que no mucho, pero ¿cuántos meses aguantarías tú mismo estando en una habitación completamente oscura, sin sonidos, sin nada que hacer, sin ningún tipo de entretenimiento ni contacto humano? Es como existir en la nada, solo tú y tu cerebro, que poco a poco se destruye lentamente. A otros los sometían en celdas muy diminutas, alimentados apenas, lo suficiente para que puedan sobrevivir, Man, es que esto es muy Outlast, güey. Es totalmente muy Outlast. Es mientras se les igual. bombardeaba con grabaciones repetidas, básicamente como el típico meme donde te amarran a una silla y te obligan a ver algo repetidamente. Güey, así es el inicio de Outlast 2. Es igual, es lo mismo. Sí es el Outlast 2, ¿verdad? ¿O cuál era? No, espérate, no me acuerdo. No, Outlast 2 no. Es el Outlast, el DLC. El DLC, el DLC, el DLC, el DLC. Pero llevado a la crueldad extrema. Era hipnosis forzada combinada con drogas. Hacían esto porque buscaban implantar órdenes. Nada que ver, güey, pero Outlast 2 es buenísimo. Tú, lo quiero volver a jugar, man. Nomás por los jajas. Que se activaran como un interruptor. Querían implantar recuerdos falsos. Algunos estuvieron en situaciones de abuso sexual para estudiar la vulnerabilidad psicológica y el control absoluto sobre la voluntad. La A verdad es la que suena mierda. conspiranoico, pero no, está en documentos oficiales desclasificados en los 70. Si hablamos de crear control mental absoluto, tipo un robot humano sin voluntad, no es exactamente lo que lograron, pero si hablamos de romper identidades, inducir obediencia, manipular recuerdos, provocar dependencia psicológica y destruir la voluntad humana, pues sí lo lograron. Lo que MK Ultra terminó demostrando fue que no necesitas magia, ni chips, ni ciencia ficción para controlar a las personas, solo necesitas destruirlas desde adentro. Los gemelos Mengele. José Mengele, apodado como el ángel de la muerte, era un médico nazi, y por más extraño y fetichista que suene, su obsesión eran los gemelos. Los veía A como el la... material perfecto ¿Por qué los gemelos? De hecho, hay muchas historias de... No, no historias de... Bueno, no, de hecho sí, hay muchas historias de terror acerca de gemelos. De hecho, hay una historia de... No una historia, una película de donde aparecen como dos gemelos en una puerta. El chile no sé cómo se llama esa película. Pero es que sí, man, los gemelos sí dan miedo, o sea... En un contexto obviamente de terror, tú. También normal, porque sí es raro. A mí se me hacen raros los gemelos, tú. No sé. para sus experimentos, porque podía comparar datos de dos cuerpos idénticos y manipularlos hasta el límite. También, a ver, no sé si esto sea verdad, pero se dice de que los gemelos pueden sentir lo que el otro siente. Es algo muy raro. Y también personas que no tienen nada que ver. Son cosas muy, muy raras, güey. Cuando llegaban trenes de prisioneros, él mismo seleccionaba a los gemelos, en su mayoría niños. A ver, que a un científico le gusten los gemelos y encima niños, la verdad es que no pinta para nada bien. Uf, Imagínate la escena, un niño de 6 años tomado de la mano con su hermano idéntico, creyendo que lo separan para un juego, pero en realidad entra en una habitación blanca, que huele a desinfectante, sangre seca, y Mengele sonríe como si fuera un médico amable, pero lo que sigue es el infierno. Sus experimentos consistían en cosas tan bizarras como exponer los genitales a radiación, también hacía amputaciones a radiación, hermano, ¿por qué? y deformaciones, cortaba extremidades de un gemelo y las intentaba pegar al otro. Quizás no te lo estás imaginando, pero lo que acabo de decir es tan grave como si otra vez fueran piezas intercambiables del Lego. Porque sí, otra sección de Mengele era crear mutaciones forzadas, tanto así que inyectaba tinte de colores en los ojos de los niños, para intentar cambiar su color. Muchos evidentemente quedaban ciegos, con los ojos quemados y llenos de pus, infecciones y gusanos. Es el claro ejemplo de alguien que quiere jugar a ser Dios, pues ¿quién podría ser capaz de deformar humanos, unirlos, cortar piezas como si fueran juguetes? Lamento la comparación, pero no puedo evitar pensar en esto. Al final Que tiene que, bueno, sí, sí tiene mucho que ver, Sid, pero no tiene nada que ver juguetes con personas, tú. De hecho, lo de Sid, ¿quién no ha roto muñecos, güey? ¿Quién no le ha puesto piezas de otros muñecos a otros, tú? Es algo relativamente normal, tú. Yo no, pues tú no has tenido juguetes, güey. Pero no es tan bizarro, güey, eso de desarmar juguetes o romperlos, ya sea por adrede o accidente, güey. Nadie, en serio. Puta madre, yo soy el puto loco aquí, entonces. era lo mismo, cuando un gemelo moría, el otro era ejecutado, para que así Mengele pudiera comparar sus cuerpos. Gemelos que llegaban juntos murieron juntos, pero en medio fueron destrozados como animales de laboratorio, experimentos que si cualquier ser humano normal pudiera ver, terminaría vomitando y traumatizado de por vida. Man, es que además a niños, güey. ¿Por qué putos niños, güey? Porque siempre tienen que ver niños en alguna de estas huevadas, man. O sea, ya dirías que mínimo esto sirvió para trasplantes de brazo a brazo. Que yo mínimo espero que sí, man. Si no, imagínate, nomás por puro sadismo. ¿Cómo se dice? Puras personas sádicas, man. Niños lobotomizados en Estados Unidos. Durante los años 30 y 40 y buena parte de los 50 en Estados Unidos se volvió una práctica común, algo llamado lobotomía frontal. Quizás a algunos les suene, a otros no, pero básicamente es una cirugía que consiste en destruir una parte del lóbulo frontal del cerebro. A ver, la idea era bastante sencilla como impensable. Si una persona sufría depresión, esquizofrenia o cualquier conducta considerada problemática, se podía arreglar, cortando las conexiones internas del cerebro. Es decir, en palabras más crudas y sencillas, destrozarte y arrancar
Puta madre, a toda esta generación deberían hacer una lobotomía. No es cierto. Sacarte pedazo por pedazo un pedazo de tu cerebro, como aquel que no le sirve la televisión y la golpea, pues es trapulado al cerebro. La intención era destruirlo hasta que funcione, arrancando sus partes. Hoy en día evidentemente se considera una práctica médica completamente obsoleta, y creo que es obvio, debido a sus graves efectos secundarios. Pero en su época era la tortura disfrazada de normalidad para ayudar a las personas con problemas, o sea, era el pan de cada día. Usaban algo parecido a un punzón metálico que introducían en el hueco lagrimal hasta llegar al Qué cerebro. Ahí horrible. movían el instrumento hasta adentro, hasta romper las fibras neuronales. Y sí, esto se aplicó a niños, niños con déficit de atención, niños con autismo o niños simplemente considerados difíciles, rebeldes y emocionalmente inestables. Uno de los casos más conocidos fue del pequeño Howard, lobotomizado a los 12 años porque su madrastra decía que no seguía reglas y tenía miradas raras. Es como a ti, que tus padres te miran raro porque te gusta el anime. Hoy lo mínimo que pueden hacer es ¿Qué tiene que ver eso? What the fuck? regañarte o castigarte, pero en aquellas épocas las cosas eran más distintas. El pequeño Howard no estaba enfermo, simplemente era un niño que no encajaba con lo que querían de él. Así que el pequeño fue sometido obligatoriamente a la cirugía, golpe tras golpe en su cerebro hasta destruir la parte frontal. Años después la madrastra dijo que la cirugía no lo curó, sino que lo mató aún estando vivo. Voy a decir los efectos secundarios, no sin antes pedirte que te imagines que tú mismo fuiste sometido a la cirugía y estás sufriendo cosas como pérdida de personalidad. Ya no eres tú, ya no eres quien creías, solo una sensación rara de que no encajas contigo. Empezaste a tener una apatía total, problemas en controlar partes de tu cuerpo, tienes una severa pérdida de memoria, miras a tu familia, a tu mejor amigo, a tu pareja y ya no puedes reconocerlos. De un tiempo para acá empezaste a tener pérdida del lenguaje, ya no eres tú y ya no eres nadie. Muchos quedaban vivos, sí, pero mentalmente desconectados del mundo, como si algo esencial hubiese sido arrancado de ellos. Es como estar y no estar al mismo tiempo. En cifras Oye, pero esto mínimo le metían. ¿Cómo se le llama esto? Se me olvidó. ¿Anestesia? O sea, imagínate sin anestesia. Ay, no, qué culero. aproximadamente estimadas, más de 50.000 personas fueron lobotomizadas en Estados Unidos, y una parte muy significativamente eran menores de edad o adolescentes. Lo peor del caso es que no era clandestino, o sea, no era un secreto, estaba aceptado por la ciencia del momento. Aparecían periódicos con titulares completamente optimistas, el gobierno lo aprobó, las familias creían que era lo correcto, porque si el sistema entero lo abrazaba, pues, ¿qué tiene de malo? Creo que esto es una de las cosas que te hace sentir feliz de no haber nacido en Estados Unidos en la época 40. Nivel 3, Holodomor puta. 1932. Apenas vamos empezando, güey. Si esto ya se me hizo feo, no me quiero imaginar los demás niveles, güey. A 1933. Si lo anterior te pareció completamente bizarro, yo te pido que te agarres de la silla, pues el Holodomor fue una hambruna provocada por políticas del gobierno soviético bajo las ideas de Stanley. La idea era bastante simple, el gobierno quería que el pueblo obedeciera como si fuesen mascotas, y para lograr eso se les ocurrió quitarle la comida hasta que obedecieran. Evidentemente esto afectó a aldeas, pueblos rurales, regiones agrícolas completas, solo imagínatelo. Imagínate que de repente tu gobierno decide quitarte absolutamente toda la comida disponible, sin poder hacer nada al respecto, puesto que si te opones te matan a ti y a toda tu familia, así de sencillo. Ahora solo miras cómo te quitan todo, sin poder hacer nada al respecto, mientras miras cómo ejecutan a los que se quejan. Los graneros vacíos, la casa registrada hasta el último rincón. Si alguien escondía un puñado de trigo, lo golpeaban o lo fusilaban, y listo, todo quedó sin comida. Y mientras los días, las semanas y los meses pasaban, era evidente que cada día siguiente era peor que el anterior, y el hambre llegaba. Y bueno, comían lo que hubiera, lo que haga falta para sobrevivir: hierba, raíces, corteza de árboles, ratas, mascotas, incluyendo perros y Ay, gatos, no, güey, no me jodas. No, qué horrible, güey. hámsters. Es duro pensar que mientras más el tiempo pasa, dejas de ver a tu mascota como a alguien que amas y empiezas a verlo como una fuente de alimento para sobrevivir. No es exageración, pero algunos incluso llegaban a comer tierra y arcilla, algunos mezclaban barro con agua. Y sí, yo sé que lo estás pensando, evidentemente hubo canibalismo. Es completamente inevitable en situaciones de hambruna. Hubo casos documentados de madres que se enloquecían y cocinaban la carne de sus propios hijos. Cada persona muerta por hambre era una oportunidad para que el resto pudiera comer. El olor a descomposición era parte del aire en las calles. Había niños abandonados en las calles porque no los podían alimentar. No había ninguna escapatoria. El hambre era tan extremo que el cuerpo se volvía contra sí mismo. Primero se consumía la grasa, la mente deliraba, la gente veía comida en los sueños, despertaba y encontraba solo barro, cadáveres de los familiares muertos. No había opción. Pues imagínate la situación: una madre con los labios completamente secos, con hambre extrema, mirando a su propio hijo muerto, sabiendo que si no lo hierve, ella también morirá tarde o temprano. El infierno solo duró un año, pero el miedo quedó grabado en Solo un año, güey. Puta, como si hubiera sido muy poquito. No mames, un año, güey, sin comer, imagínate. El ser humano, ¿cuánto aguanta? Como 3 meses, dos sin comer, güey. Ahora imagínate un año, güey. No, vete a la mierda, güey. generaciones. Da miedo pensarlo, pero si cualquier gobierno decidiera replicar esto, sería un rotundo éxito, ya que esto causó la sumisión total del pueblo ante el gobierno. Aquí es donde yo tengo que pedir una disculpa enorme por mi inglés, ¿ok? Willowbrook. Experiment. No lo voy a repetir tanto, ¿ok? La institución Willowbrook. No suena ni tan mal.
No aguanto en un día. Con ese nombre que me cuesta mencionar fue para niños con discapacidad intelectual. En Nueva York suena un papel noble, como el que actualmente ya conocemos, pero en realidad era un experimento disfrazado de escuela. En los Oye, es verdad, tú no hay muchos casos muy raros en Teletón, ¿verdad? Muy perturbadores. De hecho, me acuerdo que Germán donó sabe cuánto dinero a Teletón. Hicieron una fiesta muy rara. Nada que ver, güey. O sea, qué mierda. años 50 hasta principios de los 70, médicos del gobierno estadounidense usaron a los niños con discapacidad como ratones de laboratorio para estudiar la hepatitis. No eran adultos que podían decidir, eran niños que ni siquiera entendían por qué les dolía el cuerpo. Las salas estaban saturadas con niños con discapacidad, olía a orina, vómito, sudor, heces y químicos. El cuidado era bastante ineficiente, pues el sitio estaba superpoblado de niños con discapacidad y había muy poquito personal. Había momentos donde un solo cuidador tenía que vigilar a 50 o 60 o más niños. Eso Puta significa madre, güey. Ni un maestro, güey. Ah, la mierda, güey. No, es mucho, güey. que no había tiempo para limpiar, no había tiempo para atender, no había tiempo para cambiar pañales. Muchos niños no podían caminar bien, no hablaban o no entendían instrucciones. Algunos estaban enfermos con hepatitis, diarrea, vómito. Imagínate por un segundo el olor de todo eso mezclado. Parte de ese olor Qué era porque horrible, muchos man. niños hacían sus necesidades en el suelo, en camas o donde sea que estuvieran, no porque quisieran, sino porque no podían controlarlo. Este experimento tenía una idea principal. Si se quería estudiar la hepatitis, pues habría que infectarlos. La manera en que los infectaban era a veces con comida contaminada o a veces directamente con inyecciones. Eventualmente los niños terminaron enfermando. Fiebre alta, dolor abdominal, vómitos constantes sin parar, piel amarilla. Algunos pudieron vivir durante meses y esos fueron los más afortunados. Los demás, bueno, no sobrevivieron tanto tiempo. Los niños no entendían por qué, no podían pedir ayuda y aunque gritaran, lloraran o se quejaran, nadie los escuchaba con la intención de ayudarlos. Los médicos solo observaban, registraban los síntomas, tiempo y progresiones y anotaban cada cosa que les sea posible para llevar un informe. Con el tiempo simplemente tuvieron datos para identificar la hepatitis y cómo se transmitía, pero el experimento tuvo que terminar porque fue expuesto públicamente como abuso y con obvias razones. El lugar fue cerrado, hicieron nuevas leyes, los responsables prácticamente no pagaron nada, pues el lugar donde prometían ayudar a los niños con discapacidad terminó siendo literalmente un infierno con olor a mierda. Es que, ¿sabes qué es lo peor? Que todo eso ayudó a toda la ciencia actualmente, güey. O sea, fueron sacrificios, no te sabría decir si necesarios o no necesarios para tener todos los lujos que tenemos actualmente, güey. O sea, qué bueno que todavía no se hace nada de eso, pero imagínate, güey, vivir en esos tiempos, güey, tener discapacidad. No, qué horrible, güey. El putísimo infierno. Nivel Experimentos con radiación 4. en Estados Unidos. ¿Qué le pasa a Estados Unidos? Durante la década de ¡Ah! Todo pasó en Estados Unidos, qué mierda. 1940 a 1970, mientras Estados Unidos crecía como potencia nuclear, el gobierno y varios laboratorios financiados por el Estado realizaron experimentos en humanos con radiación. La idea era bastante sencilla, entender los efectos y salvar la vida en caso de una guerra nuclear. Y ahí es cuando empieza lo malo. Todo esto salió a la luz cuando periodistas y científicos filtraron documentos desclasificados en los años 90. Pero, ¿qué se hizo exactamente como para que el gobierno quisiera ocultarlo? Bueno, pues a diferencia de los otros puntos donde las personas que sufrían experimentos era evidente que estaban bajo experimentos, aquí no es así, pues tomaron a sujetos de pruebas que ni siquiera sabían que eran sujetos de prueba. O sea, sí, estaban haciendo experimentos con personas que no sabían que estaban bajo experimento. Te explico cómo lo hicieron. Algunas personas hospitalizadas recibieron inyecciones de plutonio sin saberlo. Ellos creían que recibían su tratamiento de siempre, cuando en realidad eran estudios para medir cuánto plutonio retenía el cuerpo hasta que el humano deje de funcionar. Lo que obviamente provocaba cosas para nada bonitas, como tumores, fallos renales, pérdida de dientes. Y muchos murieron años después sin saber nunca qué les hicieron, sin saber que eran parte de un experimento, una bala que nunca supieron de dónde vino. Por otra parte, en instituciones mentales y escuelas especiales hicieron algo que ellos llamaron pruebas nutricionales, una palabra muy bonita, pero escondía alimentos combinados con sustancias radiactivas. Estos niños eran perfectos para experimentos, porque no podían cuestionar nada. Muchos de ellos desarrollaron cáncer Man, pobres niños, güey, siempre se van contra los putos niños, sin güey. saber la causa. A algunos presos se le aplicó dosis altas de radiación en los testículos para medir infertilidad. What the fuck? What the fuck? Aquí al menos eran conscientes de que iban a formar parte de algo, ya que los presos firmaron un papel de consentimiento, pero el gobierno ocultó los riesgos reales, pues creo que es obvio que nadie en esta vida se va a someter a que le den radiación en los testículos voluntariamente. Muchos quedaron infértiles, estériles, algunos con dolores crónicos, Nah, pues es que es obvio, man, o sea, no mames. daños irreversibles, cáncer en los testículos y tumores. En los años 90, un periodista encontró documentos clasificados y olvidados en archivos del gobierno. Cada documento tenía firmas oficiales. La investigación pública reveló que al menos más de 400 experimentos en humanos fueron relacionados con radiación. Eventualmente el gobierno reconoció públicamente que sí ocurrió y ofreció compensaciones monetarias, aunque muchas de las personas ya estaban muertas. Lo que realmente es crudo de todo esto es que todos estos experimentos le sucedieron a personas que no sabían, y da miedo lo fácil que puede ser caer en un experimento, por estar en el tiempo y en el lugar incorrecto. Imagínatelo, tú simplemente vas a vacunarte para mantener tu cartilla de salud en orden.
Ay, no, qué puto miedo, güey. Me acaba de dar un trauma, güey. Yo en octubre me tengo que vacunar. Vete a la mierda, güey. Tiempo después, tus dientes empiezan a caer, tu cuerpo se quema por dentro y eventualmente sufres cambios drásticos en tu vida. Morir sin saber que fuiste el conejo de un laboratorio es lo que realmente da miedo y No, qué puto miedo. Ya no voy al IMSS, güey. Ya no voy a ir al IMSS. me hace empatizar con los antivacunas, pero igualmente no los apoyo, creo que son imbéciles. El bebé Albert 1920. Aunque de hecho se me hace más fuerte el nivel uno y el nivel 2, güey. Siento que estos están. Sí son cabrones, güey. Sí son pesados, güey. Pero no tan fuertes como los primeros, güey. Siento que estos son más. Un poquito En los años 20, leves. Pero un poquitito leves y ya, poquitito. la psicología estaba en pañales, literalmente. Las reglas éticas eran prácticamente inexistentes, puesto que para esa época la ciencia se movía con arrogancia. Si querían probar algo, lo probaban, sin importar quién podría salir lastimado. En ese contexto aparece John Watson, un antiguo psicólogo estadounidense. Los humanos no nacen con miedo, los aprenden. Y él quería demostrarlo usando a un bebé. Este bebé se Es que, a ver, es que. A ver, un bebé, ¿por qué le tiene miedo a la oscuridad? ¿Cómo aprende eso? ¿Cómo aprende el miedo a la oscuridad? Yo creo que no, güey. Yo siento que algunas personas ya nacen con miedos, güey. Como, ¿por qué le tendrías miedo a los insectos? Hay bebés que le tienen miedo a los insectos, como hay unos que no, man. Yo siento que sí se nacen con miedos, güey. Siento que. Es que me vas a decir que estoy loco, güey, que estoy drogado, güey. Pero ¿qué tal si existe la resurrección y nomás te dura como los primeros meses, güey? O sea, no sé si te ha pasado de que cuando, o sea, naces, ¿no? Y no te acuerdas de los primeros años de tu vida, man. ¿Qué tal si esos primeros años de tu vida es tu otro yo que resurgió, pero poco a poco va olvidando y creas una nueva personalidad? Imagínate, está muy cabrón eso, güey. conocería como el pequeño Albert. El pequeño Albert era un bebé de aproximadamente 9 meses. Su madre trabajaba en el hospital donde Watson investigaba. El pequeño Albert al inicio del experimento era tranquilo. Las notas de Watson lo describían como un bebé sano, curioso, sin signos de miedo. Ese detalle importaba mucho, porque toda la idea del experimento era destruir esa neutralidad. Pero, ¿qué le hicieron al bebé exactamente? Bueno, Watson empezó con pruebas simples. Pusieron enfrente de Albert varios estímulos: una rata blanca, un conejo, una máscara con pelo, un perro y finalmente quemas de algodón. El pequeño Albert no reaccionaba con miedo. Los tocó, los observó, incluso intentó jugar con la pequeña rata. Y ahí es donde empieza la parte infame del experimento. Cada vez que el pequeño Albert tocaba la rata, el psicólogo Watson golpeaba un tubo enorme metálico justo detrás del bebé, generando un sonido extremadamente fuerte y repentino, mucho más para un pequeño infante, que cualquier sonido agresivo hace que su desarrollo y su comprendimiento colapse. El pequeño Albert no tenía cómo escapar, no tenía cómo entender lo que pasaba, solo escuchaba el ruido explosivo mientras veía a la rata enfrente de él. Después de repetir varias semanas el experimento, algo cambió. El pequeño Albert ya no necesitaba de ningún sonido para sentir terror, solo bastaba con ver la rata. Eso era suficiente para que el pequeño entrara en pánico. Lloraba, intentaba alejarse, temblaba, buscaba esconder su rostro. El pequeño había desarrollado una fobia desesperante ante el roedor, lo que antes parecía divertido. No, man, es que qué triste, güey, con los putos bebés, güey. O sea, que sea tu puto hijo, güey. Experimente con tu maldito hijo, güey. No, de hecho hay gente que sí lo ha hecho, güey. Mejor me callo. Ahora le causa desesperación extrema. Y ese era exactamente el resultado que quería el psicólogo Watson. Durante las siguientes secciones, Watson probó si el miedo se había expandido a otros estímulos. El pequeño Albert no solo empezó a tener miedo por la rata, sino que también tenía miedo hacia cualquier cosa peluda y blanca. Un conejo, el perro, la máscara con barba, incluso hasta el abrigo y la ropa de quienes hacían los experimentos. Contándolo no suena la gran cosa, pero el experimento fue demasiado agresivo, pues creo que basta con imaginarte la escena de cómo torturan al pequeño Albert. El miedo del pequeño Albert se había generalizado, un miedo aprendido a la fuerza, un miedo que Albert jamás pidió tener. Pero tú te estarás preguntando, ¿qué pasó con el pequeño Albert? Bueno, no se sabe con certeza. Investigadores modernos concluyeron que Albert podría haber muerto antes de cumplir los 7 años por hidrocefalia. Lo que sí es seguro es que el Nah, man, pobrecito. pequeño Albert, de haber sobrevivido más tiempo, seguramente hubiese sido una persona con serios problemas psicológicos, debido al miedo y el maltrato que se le causó en una etapa muy importante de su desarrollo. Que dice, topé con algo profundo demasiado para la luz. Deberían verlo sin los ojos. What the fuck? La Nivel perra de 5. Buchenwald. ¿La perra de quién? La perra de Buchenwald. Qué mierda. En la Alemania nazi durante los años 30 y 40, los campos de concentración no eran solo campos de exterminio, también eran laboratorios humanos, lugares donde la vida no valía nada. Y en medio de ese infierno aparece una mujer cuyo apodo era la perra de Buchenwald, esposa de Karl Koach, comandante del campo de concentración de Buchenwald. Yo sinceramente no entiendo estos fetiches raros, pero ella tenía una obsesión muy particular con los tatuajes. Los prisioneros que ella seleccionaba nunca regresaban, pues eran llevados a salas médicas, eran asesinados. Y aquí viene la parte más enfermiza: la piel tatuada era retirada cuidadosamente, no era para analizar Ah.
Los tatuajes les quitaba la piel, déjame adivinar. Análisis médicos no era para estudios científicos, sino para convertirlas en objetos. A ver, este tema se tiene que tener cuidado, porque hay cosas confirmadas y cosas que se tienen que agarrar con pinzas. Pero lo que sí se confirmó es que ella coleccionaba los fragmentos de piel, pero las cosas que no están confirmadas al 100% de certeza, pero sí son testimonios de personas que estuvieron ahí, y ellos describen cosas mucho peores. Bueno, a ver, ¿cómo formulo esto? Se hablaba que la piel fue utilizada para hacer lámparas, sillas, pieles para sofá y todo tipo de muebles y objetos. Sí, objetos y muebles hechos con piel humana. También se hablaba que su casa estaba decorada con restos de personas, o sea, Piel de prepucio, no lo dudes. tú solo piénsalo, entras a una casa lujosa, los muebles y los objetos parecen hechos por artesanos que usaron piel animal, pero mientras más te acercas a un objeto te das cuenta que algo no cuadra. Hay que aclarar cosas. Cuando fue capturada y presentada ante el tribunal, durante el juicio sí se quedó plenamente demostrado que coleccionaba piel humana. Eso no cabe duda. Pero los objetos físicos nunca se aparecieron ante el tribunal. Terminó acabando con su vida en una celda en 1967. Ella sí convertía personas en objetos. Conos en lámparas ya es un horror absoluto de pensarlo. Nivel 5. De hecho, estos niveles no se me hacen tan fuertes, güey. El proyecto Quimera Humano-Animal. Entre los años 1930 y 1950, Japón y la Unión Soviética estaban obsesionados con tres cosas: superioridad biológica, ingeniería de guerra basada en biología humana y romper las fronteras éticas para obtener ventajas militares. Bueno, con esa cuestión, archivos dispersos hablan de experimentos donde intentaban mezclar humanos con animales y obviamente ocultando todo bajo capas de secreto militar y biológico. La idea principal era intentar Buah, esto me recuerda a una escena de Alquimista, güey. ¿Qué tiene que ver? Nada. forzar la existencia de híbridos entre humanos y animales. Así nacieron las Umamusume, hijo. Todo esto con el objetivo de crear soldados más fuertes, humanos resistentes al frío, organismos más resistentes a enfermedades, seres biológicamente reemplazables. Lo inquietante no es la idea en sí, sino que los experimentos sí existan. Tú solo imagínatelo: humanos cocidos con partes de animales, animales cocidos con partes humanas, como si fuese una especie de rompecabezas que no funciona. Un rompecabezas lo suficientemente bizarro como para traumatizarte de por vida. Se dice que intentaron insertar órganos o tejidos humanos en animales, o órganos animales en cuerpos humanos. Se rumorea que intentaron combinar ADN humano con ADN animal. Se rumorea que se experimentó con etapas embrionarias extremadamente temprano tanto de humanos como de animales. Es decir, intentaron combinar fetos humanos y fetos animales. Intentos de embarazos forzados entre humanos y primates. Trasplante de órganos animales en humanos para ver cuánto podían durar o si funcionaban. Y lo más perturbador es que todo estaba documentado, fotos, informes, pero muchos fueron destruidos. Hay cosas que el ser humano no está listo para ver, y probablemente será los media para siempre, pues quien podría ver fotos de esos experimentos se podría considerar afortunado y desafortunado al mismo tiempo. Es que solo imagínate los cuerpos deformados, híbridos fallidos, carne humana mezclada con piel animal, carne de animal mezclada con humanos, y lo peor del caso es que evidentemente se tenía que trabajar con seres vivos, por lo que no me cabe en la cabeza lo agonizante que puede ser para dos ser vivos o tres ser vivos o cuatro ser vivos ser fusionados, estando vivos. Bueno, yo aclaro que este experimento, a diferencia del resto, se considera en parte un rumor, no del todo, pero ¿por qué se considera un rumor? Bueno, no existe un documento oficial completo que lo confirme, es decir, no hay un papel que diga sí, esto pasó. Sin embargo, no se puede descartar, y lo pongo justamente aquí por varias razones. La primera es que no me gusta hablar desde la ciencia ficción. Este experimento está aquí porque tiene hilos reales de donde jalar. No es un rumor vacío, hay puntos sólidos que hacen que mucha gente crea que sí pasó. A ver, para empezar, ya hay experimentos parecidos, hay testimonios reales que coinciden, hay documentos filtrados pero incompletos, existen papeles reales con frases raras, nombres de especies y números de prisioneros, pero están cortados, tachados o incompletos. Yo no quiero ser conspiracionista, pero si en algún lugar de este mundo se llegase a experimentar con cosas así, yo creo que es bastante lógico que intente destruir cualquier tipo de pruebas. Hubo testimonios de personas diferentes que dijeron lo mismo en épocas distintas, que intentaron crear híbridos. Evidentemente no hubo pruebas por lo difícil que resulta sacarlas de sitios militares, pero las historias que fueron contadas fueron demasiadas parecidas como para ser casualidad. Y la otra razón por la que pongo este punto es que si hay cosas ciertas. Si está verificado que se intentó inseminar chimpancés con espermas humanos, intentaron embarazar a mujeres con espermas de simio. También Es que imagínate, no, qué asco. intentó poner riñones de cerdos, monos y ovejas en humanos, corazones de monos en humanos, piel de cerdos en humanos, córneas de animales en humanos. Pero piénsalo, si se intentó antes, con la tecnología actual, sería muchísimo más fácil experimentar entre humanos y animales. Y no hay manera de saber si se sigue intentando hasta ahora. Quién sabe, quizás en este momento, mientras tú escuchas esto, existe algún lugar en la Tierra extremadamente secreto donde solo existen cosas inimaginables. Lo más seguro es que sí, güey. El puto mundo está jodido, güey. El proyecto soviético de inanición total, canibalismo inducido, Gulag años 30 a años 50. En A la mierda con el puto nombre. No, se escuchó horrible, güey. ¿Cómo que canibalismo, güey?
este planeta existieron lugares tan aislados, tan olvidados y tan inhumanos que la muerte dejó de ser el peor destino. Eso eran los Gulag, campos de prisioneros repartidos por zonas heladas, bosques infinitos y territorios donde escapar era prácticamente impensable. Ahí no solo se castigaba a los prisioneros, ahí se experimentaba con el ser humano, llevado al límite absoluto. Miles de prisioneros fueron sometidos a algo que solo podemos describir como inanición controlada, recordando que inanición significa desnutrición extrema. Ok, imagínate que eres un prisionero y el alimento se te reduce semana tras semana, hasta que prácticamente ya no te dan nada de comida, ni siquiera una migaja de pan. Primero quedaban débiles, luego mareados, después empezaban a perder la noción del tiempo. Finalmente el cuerpo entraba en modo supervivencia total. Los médicos soviéticos observaban todo: peso, pulso, comportamiento, fuerza, ira, desesperación, y entonces con el tiempo venía lo que realmente querían estudiar: el momento exacto donde el ser humano rompe su barrera moral y deja de ser un ser humano para entrar en la faceta donde comerse a otro ser humano es lo más práctico para sobrevivir: el canibalismo. Al principio los prisioneros se compartían la miseria que quedaba, se ayudaban, se daban migajas, se protegían, pero con los días pasando, pues la solidaridad se deshacía. Algunos prisioneros llegaron a matar a otros únicamente solo para comérselos. Otros prisioneros pasaron de comer cadáveres a atacar directamente a otros prisioneros más débiles, puesto que la carne recién muerta es más satisfactoria que la carne que lleva días en descomposición. A ver, pues sí, no, es obvio, ¿no? Eso. Se registraron casos de asesinato por estrangulamiento, ataques nocturnos, incluso automutilaciones, es decir, hubo prisioneros que no les quedó de otra más que, bueno, comerse a sí mismos. Tú solo imagínate estar en la situación de no poder dormir tranquilo, sabiendo que en cualquier momento podrían comerte entre 5 prisioneros. La idea de ser comido en cualquier momento por otro ser humano es escalofriante, pero es aún más escalofriante pensar que hay personas que pudieron haber vivido eso. Ver a uno de tu especie comer directamente de las tripas y órganos de otro ser humano debe ser una escena que ¡Ay, qué puto asco, güey! Solo imaginármelo. ¡Oh, ya se me revolvió el estómago! ¡No, qué horrible! uno pediría de ver. Se pudo registrar que los órganos era lo primero que se comían, pues los órganos es lo más nutritivo cuando el cuerpo está en desnutrición. Registros y testimonios coinciden en que se comían sobre todo hígados, corazón, los riñones, y en fases más extremas, cuando el cuerpo ya no tenía órganos, pues no quedaba de otra que comer cualquier tejido blando disponible, o sea, la piel. Pero aún así, el consumo provocaba infecciones, ya que todo lo que comían estaba crudo, aparecían parásitos y posteriormente morían. En pocas palabras, los que sí lograban comer terminaban muriendo por ese mismo motivo, ya que no tenían ninguna manera de cocinar los cadáveres. El canibalismo no aparecía como una decisión, aparecía como una consecuencia. La idea principal de este experimento y lo que ellos querían saber era cuánto tardaba el cerebro del ser humano en dejar de rechazar la idea de comerse a otro ser humano, cómo cambiaba la conducta del ser humano después de cometer canibalismo, cuántos humanos intentaban acabar con su vida tras hacerlo. Los prisioneros que podían sobrevivir ya no eran lo mismo, muchos dejaron de hablar, otros se volvieron violentos, algunos perdieron completamente la noción del ser humano. No se estaba estudiando cuerpos, se estaba estudiando quiebres mentales irreversibles. Algunos otros directamente acabaron con su vida. La muerte de Stalin se encontraron en archivos como informes de inanición, registros de consumo calórico extremo, notas médicas sobre conducta alimentaria anómala y referencias que avalan ingesta de tejidos no convencionales. Nada estaba escrito como forma directa o explícita, pero todas las piezas se encajaban. Supervivientes del Gulag décadas después confirmaron que los papeles no se atrevían a decir todo lo que pasó completamente ahí. Y esto está hasta las profundidades, porque fue el experimento que pudo probar la verdadera naturaleza del ser humano en casos de hambre extrema, y si algo queda claro es que el ser humano deja de ser humano cuando necesita sobrevivir. Oye, es verdad, no apareció el proyecto Abigail, tú yo pensé que iba a aparecer. O sea, imagínate no pegar ni siquiera el puto ojo porque te pueden comer, ¿no? Qué puto miedo. No, qué puto. Ha de ser fake. No, lo más seguro es que sí sea verdad, güey. Muchos de esos experimentos sí fueron necesarios para. ¿Para qué? Al chile no sé, güey. Te iba a decir algo súper científico, pero al chile no sé, pero sí fueron necesarios, tú. ¿Cómo crees que se saben esas cosas actualmente? ¿Cómo crees que se sabe todo eso del comportamiento del humano? Porque se hicieron los experimentos, güey. De a huevo sí debe haber existido algo así. Ah, del proyecto Abigail. Ah, dices que no existe. Ah, sí debe existir, güey. Sí debe existir, pero va a estar muy oculto.